Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre, hoy analizando el asunto de las elecciones de Ecuador cuando nos ha mostrado la verdadera cara Yacu Pérez y nos ha mostrado su verdadera cara Guillermo Lasso. Al analizar la conducta de Yacu Pérez frente a estas elecciones y lo mismo que la conducta de Pachacútec, MPD, que es Unidad Popular, volvemos a revivir aquellos años en que Pachacútec, especialmente MPD, se apropió de las universidades del Ecuador a través de la golpiza, la quemadura de urnas, la intimidación, y así llegó a ser la organización política que dominaba todas las universidades de este país. Imponían rectores y el que votaba tenía que votar prácticamente enseñando, el estudiante que votaba tenía que enseñar mostrando el voto, y si no, ellos quemaban las urnas y venía la golpiza. Recordemos lo que fueron todos los años 80 en que yo fui estudiante de la Universidad Central y las universidades estatales se convirtieron en el lugar donde se reclutaba gente y se recogía dinero y fondos para el partido MPD. Luego viví esta experiencia de ser parte de una organización vinculada al MPD, la Organización de Médicos y Odontólogos del Seguro Social Campesino, en que no era parte, me negué a hacerlo, porque procedían de la misma manera. Todo era a la brava, a la patada, y tenían que unirse y lanzarse. En ese momento estaba el gobierno de Rafael Correa, pues todos tenían que estar en contra de Rafael Correa, porque el MPD estaba en contra de Rafael Correa, y los médicos que éramos del Seguro Social Campesino teníamos que estar en las marchas, en las protestas con contribución económica para todo lo que sea la acción contra el gobierno de Rafael Correa. Yo colaboré personalmente con los indios, los indígenas en su movimiento cuando se levantaron en 1999 para derrocar a Yamin Maguad, y en ese movimiento participé como médico que colaboraba con ellos, les había aquí llegado una peste de sarna. Ellos se encontraban durmiendo en el ágora de la Casa de la Cultura, y en ese lugar donde se habían conglomerado todos los campesinos indígenas, había llegado una peste de sarna. Yo colaboraba con ellos porque además la fundación con la que trabajaba y trabajo estaba vinculada a la organización de indígenas de la sierra. Trabajábamos en Atillo, trabajábamos en Quilotoa, trabajábamos en Cayambe, trabajábamos en Ingapirca, y trabajábamos también en la Amazonía, en el parque Omaere de los quichuas del Napo, de Pastaza precisamente. Trabajábamos en la reserva, eh, eh, la reserva, perdón, la biosfera del Sumaco, y trabajábamos en Pablo VI Morona y en el río Morona. En todos estos lugares yo trabajaba junto con los indígenas, protegía su biodiversidad, su diversidad cultural, y por eso me sumé a ellos en el momento de la protesta. Llevé para combatir la escabiosis, la sarna que estaba afectando a todos los indígenas que hacían la protesta durante los largos días que tuvieron, hasta que se sumó el coronel Lucio Gutiérrez y aprovechó para dar el golpe de Estado y luego querer hacer una dictadura en la que participaron también los indígenas. Posteriormente llegaron las elecciones el año 2002 y ganó Lucio Gutiérrez junto con la CONAIE y el MPD, el Pachacútec. Hicieron un cogobierno. En aquel cogobierno habíamos despertado a los indígenas que querían leyes y querían reparto del poder, y cuando no conseguían lo que querían, movilizaban a los indígenas hacia la serranía, hacia Quito, amenazaban con quemar Quito. Esto dio origen al movimiento de los forajidos, y el movimiento de los forajidos fue prácticamente el que defendió a Quito de las invasiones que traía Lucio Gutiérrez y la CONAIE y el Pachacútec hacia la ciudad capital para tratar de imponernos
primero leyes, luego un congreso y finalmente nos impuso una corte denominada la Pichicorte, en la que todos padecimos este autoritarismo, este nefasto reparto de embajadas, ministerios y todo entre militares allegados a Lucio Gutiérrez y los indígenas. Como ya recordaremos, como recordamos todos, esto dio paso a las protestas de los forajidos, que eran, por supuesto, la antítesis. Eran los niños ricos de Quito primero, luego ya se fueron sumando estudiantes, se fueron sumando la población de la ciudad, pero los niños ricos de Quito se reunían en el Parque del Ejido, en el Parque de la Carolina, ahí al frente de la Tribuna de los Chiris, y la mayor parte motivados por la Universidad San Francisco, el movimiento Ruptura 25 y su movimiento, que es el movimiento de los niños ricos de Quito, que es el movimiento Ruptura 25, y se sumaba a ellos la Universidad Católica, que también era la Universidad de los Ricos, y sigue siéndolo, pero de la clase media, junto con la Universidad UDLA, la Universidad de las Américas, y la Universidad SEC, que es una universidad de las falanges españolas, ¿no? Del falangismo español, que tiene aquí una sucursal en Ecuador. Bien, ellos comenzaron a agitar las aguas y de esa forma nació el movimiento de los forajidos, un movimiento en el cual impedían a toda costa que los caudillos tradicionales, los líderes tradicionales de la política de Quito figuraran. Así que pusieron al margen al alcalde de Quito, al prefecto de Pichincha en ese momento, el general Paco Moncayo, y el prefecto de Pichincha en ese momento, Ramiro González, no les permitían participar en las protestas ni vincularse. Mientras tanto ellos se reunían ahí, nosotros, junto con otros personajes, nos reuníamos en el SEC, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, aquí en la 9 de octubre y Carrión, invitados por el director de la Universidad Politécnica, donde acudieron coronel José Gallardo, estuve yo, estuve la hija de la que fue después de ministra, Salvador, y prácticamente la extrema derecha de Quito los llamaban los caciques del Corcumbello, con Fausto Cordobés a la cabeza, y estos, y Gándara era otro de los conspiradores que se reunían ahí. Cuando llegó la hora en que salió corriendo Lucio Gutiérrez, inmediatamente Gándara viajó a Guayaquil y lo trajo al vicepresidente Palacios, y en CIESPAL se le nombró presidente. Todo esto fue un aprovechamiento, mientras que los forajidos, yo salía con los forajidos, salía a las marchas, llevaba una bandera, gritaba aquellas frases: 19 cadenas preparan de injusticia y barbarie suerte, iba a la vanguardia, me exponía, recogía firmas contra la Pichicorte en las calles, junto con la gente que colaboraba conmigo, mis colaboradores, la gente que trabajaba conmigo, y con el general José Gallardo recogíamos firmas a favor de la propuesta de León Roldós. A León Roldós en ese momento lo salvé de la golpiza que hubo en la Universidad Central, entré personalmente a defenderlo, lo saqué vivo, los llevé al hospital junto con el coronel Luis Hernández y otras personas, el coronel Luis Hernández y otras personas, los llevamos al hospital, pero el que se quedó defendiendo a puñete limpio y teniéndolo debajo de sus piernas a León Roldós fui yo, en el parqueadero de la universidad frente a la Cocena, detrás del estadio y al frente de la Facultad de Odontología. Ahí me tocó defenderlo. Bien, todos esos recuerdos me traen a la mente lo que fue el movimiento de los indígenas, que en ese momento comenzaron a sentir que la forma de hacerse reconocer y hacerse notar era a través de la protesta. Pero ahora tenemos el problema de que los amenaza Yacu Pérez con que va a venir a quemar, como lo hicieron los cañaris hace 500 años, la ciudad de Quito. Se la va a tomar. Eso estuvo bien hace 500 años. Hoy, ninguna persona de Quito va a permitir que los indígenas vengan y se repita el escenario en el que, al servicio de la embajada norteamericana, como está ahora Yacu Pérez, y como estuvieron los cañaris al servicio de Benalcázar, el conquistador español,
vengan a querer tomarse la ciudad de Quito para imponernos su gobierno. Primero quiere participar como candidato y luego quiere ser presidente. Y quiere ser presidente al estilo Donald Trump, tomándose el Capitolio. Él quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral, quiere tomarse por último el Palacio de Gobierno, se tomará el Palacio de Gobierno si le es posible, se tomará el Palacio Legislativo si le es posible, porque hemos llegado al punto en que el mal ejemplo de Donald Trump ha sido asimilado, absorbido, asimilado por el que es el candidato de la embajada norteamericana. La embajada norteamericana juega con dos candidatos. Primero con el Guillermo Lasso, que es el multimillonario, es el Donald Trump, es el Macri ecuatoriano, y en cambio por el otro lado juega con el líder de los Ponchos Dorados, así se llama aquel grupo de indígenas que ya cogobernaron con Lucio Gutiérrez, que cogobernaron en este gobierno con Lenín Muñoz y Lenín Moreno. Recordemos que Lenín Moreno les dio a ellos el edificio de UNASUR, les dio a ellos el Consejo Nacional Electoral, les dio a ellos participaron en el Consejo Interior de Participación Popular, que repartió todos los poderes, creó un pseudo dictador que ahora tenemos, que se llama Lenín Moreno. Ellos fueron parte de este gobierno y por eso pues ahí tienen como premio UNASUR, el edificio. Así que no podemos negar que fueron parte de este gobierno y que lo que están haciendo es cubriéndole las espaldas a Lenín Moreno en su retirada, y también están, por supuesto, siendo parte de los haces, de las barajas de la embajada norteamericana. Pero Pachacútec es un partido diferente de la CONAIE. La CONAIE está dirigida por Leonidas Issa, y Leonidas Issa la CONAIE ha sido la que presentó la lucha contra las alzas de los combustibles en octubre y la que se opuso. Pero Pachacútec es una cosa y la CONAIE es otra cosa. Pachacútec es de los Ponchos Dorados y la CONAIE es de los indígenas. Esta es la gran dificultad que tenemos en la relación y la situación que estamos viviendo en Ecuador. Tenemos en este momento un momento de tensión en el que, de seguro, después de que el Consejo Nacional Electoral proclame que el ganador es Andrés Arauz como primera con 32 y más %, y el segundo es Guillermo Lasso con 19 y un poco más, y el tercero, que no puede ya participar en las elecciones, es Yacu Pérez. Entonces encontraremos que los indígenas se van a levantar, van a hacer la protesta y van a creer que el sistema de llegar al poder legítimo, real y todo es mediante la fuerza bruta, las marchas, la toma del poder, el estilo Donald Trump. Entonces ese mecanismo va a ser el que va a seguir en la segunda parte de la campaña, y si ellos apoyan a cualquier candidato, si le apoyan a Guillermo Lasso, por ejemplo, ellos van a decir, o Guillermo Lasso gana, o nosotros nos tomamos a la brava el poder, junto con Guillermo Lasso. Esa es la perspectiva en la que estamos los ecuatorianos, pero no queda la cosa ahí. El asunto es que ni siquiera Andrés Arauz, ni siquiera Guillermo Lasso, ni siquiera Yacu Pérez pueden gobernar más de 2 años. ¿Por qué no pueden gobernar más de 2 años? Andrés Arauz no puede gobernar más de 2 años porque tiene una asamblea constituyente en la que apenas tiene algo más del 30%, y van a ser oposición total. Eso obliga ya a Andrés Arauz a una muerte cruzada y nuevas elecciones para hacer una asamblea constituyente y crear una nueva constitución, porque esa es la única salida que le queda. Por otro lado, ¿qué es lo que le queda a Yacu Pérez y Guillermo Lasso? Los dos no van a poder gobernar. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso y Yacu Pérez no tienen recursos económicos, y si no tienen recursos económicos no pueden satisfacer las ofertas que hicieron a las personas, a los ecuatorianos.
Y al carecer de recursos económicos y no poder cumplir las promesas, simplemente van a continuar con la historia de Lenín Moreno, un mentiroso más, un fascineroso que ofrecía todo. Y esto es lo que le toca, el papel que le toca a Yacu Pérez y a Guillermo Lasso. Todo lo que lo ofrecieron no pueden cumplirlo. ¿Por qué? Porque no hay plata. Y entonces van a medir medidas económicas. Y ahora el problema es quién está con el Fondo Monetario Internacional, quién no está. Y si se aplican las medidas del Fondo Monetario Internacional, evidentemente ese gobierno no va a durar más de 2 años. Y con eso concluimos y hacemos ver la situación crítica en la que se encuentra la política ecuatoriana y la situación crítica a la que nos enfrentamos nosotros. Vamos a tener meses, en abril no vamos a tener una elección normal. Van a tratar de imponerse por la fuerza y a palos y a garrotes, sea Guillermo Lasso o sea Yacu Pérez. Va a ser a palos. Nos van a querer imponer un gobierno al garrote. Muchas gracias.